Hola muchachos, ¿cómo van? A las 13 comenzamos. Dale.
Bueno, vamos diciendo, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí se escucha? No nos escucha. Acá estoy con algunos de ustedes, pero bueno. Que sí. Listo. Bueno, entonces la idea de hoy es hablar un poco de enfermedad glomerular, más de lo que compete solo al caso, las cosas que les van a preguntar y ser muy puntuales, ¿listo? Recomendaciones como para estudiar. La idea es que no se maten tanto en las causas. El RAE 5 puede ser muy extenso porque dice cómo mencionar las causas de síndrome nefrótico. La idea es que simplemente puntualicen en las 4 primarias y mencionar las secundarias. Y de resto ya para nefrítico, lo que importa ahí son los mecanismos en los que se produce el daño glomerular. Ya vamos a ver cuáles son esos 3 principales y dejarlos bastante claros pues para el parcial, que es lo que les van a preguntar. Les van a poner un caso, no les van a decir cuál es el diagnóstico, sino cuál es el mecanismo de daño que se está presentando. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver eso. Bueno, vamos a iniciar con un poco de terminología. Hablando de la distribución, listo, vamos a encontrar que esto sea por unidad o si miramos varios glomérulos al tiempo, ¿listo? Entonces puede ser global, eso quiere decir que está afectando toda la totalidad del 100% de un glomérulo o pues por parchecitos. Como ustedes sabrán, pues entonces es más común encontrarlo por parchecitos, sería segmentario, ¿listo? Si es por grupal, si los estamos mirando en conjuntos, vamos a ver si es difusa, eso quiere decir la gran mayoría, difusa y global, que está en todo el riñón, ¿listo? Cogemos una muestra de la corteza, del parénquima, etcétera, y vamos a encontrar afectación de todos los glomérulos. Puede ser focal, solo de una parte, por ejemplo, cogemos más de la parte cortical o de la médula y encontramos afectaciones ya sea globales o segmentales. ¿Listo? ¿Cuál es lo más común en la presentación que ustedes van a ver en todo el tiempo? Focal y segmentaria, ¿listo? Que se van a afectar partes en todo ese riñón y de a pedacitos, ¿listo? En los glomérulos. Eso es lo principal. Y eso es lo que quiere decir focal y segmentaria, que muchas veces nosotros no lo tenemos claro y vivimos hablando de glomerulonefritis focal y segmentaria sin tener bien en claro qué es. Esa afectación en parches de todo el riñón. ¿Listo? Ahora, tenemos los tipos de lesión. Puede ser proliferativa, eso quiere decir que aumenta la celularidad. Puede ser que aumente la celularidad en el mesanquio, endocapilar, es decir, en las partecitas dentro de los vasos, dentro del glomérulo, o extracapilar. ¿Qué pasa con extracapilar? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro glomérulo, están los vasitos y acá está la cápsula de Bowman. ¿Qué pasa con lo extracapilar? Pues entonces se rompen los glomérulos, se rompen los vasos y eso se empieza a salir y empieza a llenar a la cápsula de Bowman. Eso quiere decir un daño extracapilar. Y ese daño extracapilar, ¿cómo se ve expresado en la clínica? Como daño en medialunas. ¿Listo? Y ese daño en medialunas es lo que ustedes conocen como la misma glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es un daño extracapilar. ¿Listo? También tenemos las lesiones esclerosantes, que básicamente es por la acumulación de fibrina y pues otros componentes, ya sea trombina o extravasación de proteínas en exceso, etcétera, y van a producir una glomerulosclerosis, una esclerosis solo del mesanquio o esclerosis nodular, que la esclerosis nodular hace más referencia a lo que son los vasos. ¿Listo? Esta no es tan común, se presenta más cuando estamos haciendo como ataque solo específicamente a los vasos, es decir, por ejemplo, en las vasculitis, ¿listo? La inflamación de los vasos sanguíneos, y es así que podríamos verlas como esclerosis nodulares. Pero ¿cuáles son las principales? La esclerosis del mesanquio y la glomerulosclerosis. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasó? ¿Pregunta? ¿Qué pregunta? ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este caso que es bastante extenso? ¿Listo? Porque es bastante extenso porque son entidades clínicas, ¿listo? Son síndromes. Los síndromes son conjuntos de signos y síntomas, pero detrás de un síndrome hay una causa, ¿listo? Pero entonces nosotros abordamos a esos pacientes haciendo ¿qué? Eso mismo, clasificarlos sindromáticamente. Por ejemplo, podemos tener una persona que tenga tos, mocos, rinorrea, se sienta astenia, dinamia. Eso es un cuadro gripal. ¿Qué lo causa? Si es coronavirus, si es adenovirus, si es influenza, no sabemos, ¿listo? Pero podemos decir, bueno, eso probablemente es un virus, voy a buscar por acá. Si en cambio tenemos una secreción purulenta, tenemos fiebre, pus, ¿listo? Estamos hablando más de bacterias. Eso es lo que nos ayuda, enfocar cuadros clínicos.
Por eso encontramos 5 entidades clínicas cuando estamos estudiando las enfermedades glomerulares. ¿Cuáles son? El síndrome nefrótico, que es el rango de proteinuria, listo, que estamos botando proteínas por la orina. La hipoalbuminemia, que es consecuente a botar esas proteínas. Y la hiperlipidemia, que la hiperlipidemia tiene una fisiopatología pues bastante extensa, vamos a ampliar un poquito, pero no es necesario que la expliquemos a cabalidad, ¿listo? El síndrome nefrítico, ¿cuál es su gran diferencia? La hematuria y sangre, ¿listo? Hay inflamación y la inflamación produce tanto llegada de leucocitos y más llegada de sangre, ¿listo? Y por eso estamos viendo la piuria y la hematuria. ¿Qué es la hematuria? Más de 2 eritrocitos en orina. Ya vamos a ver qué características deben tener para que nosotros estamos hablando de una hematuria glomerular, porque eso también, el tracto genitourinario tiene partes infinitas, o sea, no estamos hablando de que solo puede sangrar el glomérulo, puede sangrar los túbulos, puede sangrar la uretra, puede sangrar la vejiga, etc. ¿Listo? Tenemos que diferenciar qué es una hematuria glomerular, ¿listo? Azoemia, elevación de azoados. ¿Qué pasa? Que el glomérulo se inflama, ¿listo? Y recordemos que esto es básicamente una llave. Si entra, tiene que salir, ¿listo? ¿Qué pasa? Que se inflama tanto, se llena de sangre, de leucocitos, de proteínas, etcétera, que esto se sella, ¿listo? Y es por eso que nosotros tenemos una mayor afectación de la función renal en el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico estamos simplemente hablando que se dañó la membrana y está pasando proteína y esa vaina filtra y filtra y filtra. Acá estamos hablando de que esa vaina se cerró, ¿listo? Se inflamó tanto que se cerró y por eso estamos ante una degradación de la función renal. Por eso mismo la oliguria, una proteinuria leve, no es en rango nefrótico, edema, porque estamos haciendo retención de líquidos. Si no orinamos, pues tenemos esa vaina adentro. Y un cuadro de hipertensivo, por eso mismo que estamos reteniendo líquidos. ¿Listo? La glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Listo? Muchas veces no lo clasifican o uno queda como, eso es una enfermedad aparte. No, eso es un síndrome clínico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cualquier enfermedad que se presente por lo general con síndrome nefrítico puede desarrollarse como glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Listo? Porque son síndromes clínicos. ¿Qué pasa? Que está caracterizado por una falla renal aguda. ¿Listo? Falla renal aguda, si quieren ya les paso los criterios, pero ese es el punto de que estamos en una etapa crítica, ¿listo? Llegamos a un punto en que esa vaina ya dejó de orinar el paciente, se elevaron demasiado los azoados y es así que estamos ante una falla renal, ¿listo? Una nefritis aguda, simplemente que la inflamación está bastante elevada. Vamos a ver que cuando tenemos ese predominio de los eritrocitos, no solo va a ser sangre, sino también la piuria va a estar aumentada. Vamos a excretar muchos más leucocitos. ¿Listo? Y una proteinuria también, no tanto un rango nefrótico, pero sí igual más parecido al síndrome nefrítico. También vamos a tener ciertas anomalías aisladas, no vamos a hablar de ellas y de eso no se trata el caso, pero ustedes podrían tener un paciente que tenga proteinuria y esté bien, que no tenga edema, que no tenga hiperlipidemia, ¿listo? Eso es un hallazgo aislado. Y eso mismo puede pasar con la hematuria, ¿listo? Y podemos ver que cada uno de estos síndromes progresa a una enfermedad renal crónica. Ustedes van a ver muchas veces cuando se les presenta, por ejemplo, un paciente con lupus, al paciente le preguntan, ¿y usted con qué debutó? ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le pasó primero? Si se le dañó la piel, si se le dañó el riñón. Muchas veces es común que ellos digan, no, a mí se me dañó el riñón. Entonces ellos debutan con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Llegan en falla renal, llegan con edema, llegan hipertensos, con unos azoados grandísimos, incluso en estados de urgencia dialítica, ¿listo? Es entonces que ustedes dicen, bueno, debutó con una nefritis lúpica. ¿Qué pasa? Que eso se esclerosa, ¿listo? Esas lesiones proliferativas que en un primer momento llenaron todo eso de células, llenaron también de fibrina, de colágeno, ¿listo? Entonces todo eso termina esclerosándose y da una cicatriz y tenemos igualmente el espectro de la enfermedad renal crónica. Eso es como los espectros de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que nosotros, como les dije, los síndromes nefríticos pueden progresar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, podemos juntar estos dos. ¿Listo? No vamos a estudiar las aisladas y vamos entonces a centrarnos en estas dos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ahondar
¿Cómo pasa esto? ¿Cómo son esos daños? ¿Listo? El síndrome nefrótico, como les dije, se daña la barrera de permeabilidad. No es que haya inflamación, ¿listo? No se está cerrando el glomérulo y va a seguir habiendo filtración. Es decir, que por eso vamos a tener una proteinuria intensa. ¿Qué se puede dañar acá? Se pueden dañar los pies de los podocitos, y si se dañan los pies de los podocitos, se daña el diafragma de los podocitos, que es lo que nos está impidiendo esa filtración. ¿Listo? Por eso ya vamos a ver qué características, o digamos, una que causa por complejos, por inmunocomplejos, que se depositan justo en los podocitos, puede presentarse no como un síndrome nefrítico, sino como un síndrome nefrótico. Acá lo que se daña es el diafragma de filtración. ¿Listo? ¿Qué puede dar esto? Pueden ser genéticas, el síndrome de Alport, ¿listo? Pueden ser vasculares, como vasculares, ¿listo? No estamos hablando de inflamación. Estamos hablando de, por ejemplo, coágulos, ¿listo? Coágulos que estén dañando esa membrana y se acumulen ahí, etc. Este es el mecanismo de lo que conocen o podrán leer en patología como la microangiopatía trombótica, ¿listo? Eso termina causando un síndrome nefrótico. Metabólicos, ¿cuál es la más clásica? Diabetes, exacto. Como estudiamos el anterior caso, por más de que sean afectaciones vasculares, la diabetes propiamente es una enfermedad glomerular. Y el que le diga lo contrario está mal. Pero la diabetes es una enfermedad glomerular. Y los daños por hiperfiltración, igualmente por acumulación de proteínas, etc. ¿Listo? Síndrome nefrítico, estamos hablando, como les dije, de inflamación. Esta se puede dividir en dos grandes partes. Una necrosante, que es la que está asociada a la inflamación de los vasos. ¿Listo? La necrosante es la que vamos a ver en la vasculitis ANCA, incluso en lupus. ¿Listo? Pero esa es la principal de la vasculitis ANCA. Hay una pérdida de sangre, claro, porque se daña el endotelio capilar y eso filtra eritrocitos, la proteinuria y la baja de la tasa de filtración glomerular. La inflamación. ¿Cómo se puede ver la inflamación o cómo puede dañar la inflamación un glomérulo? Ya sea por los anticuerpos, por el complemento, porque el complemento no solo se puede activar por los anticuerpos, ¿listo? Porque es lo principal, digamos que los anticuerpos llegan, tenemos un anticuerpo, y se pega a su molécula. En esta parte, ¿listo? Acá se va a pegar el complemento, ¿está bien? Y entonces es cuando ustedes van a decir, hay una activación del complemento, y el complemento se consume, el complemento se produce, ¿listo? Entonces llega el C3, que es por lo general lo que se pega, y se empieza a pegar, entonces no lo detectamos tanto en sangre, y es cuando hablamos de hipocomplementemia. Pero los complejos también hacen no solo la activación del complemento, sino también lo que viene siendo el ataque de complejo a membranas. ¿Se acuerdan que cuando se juntaba C5, C9, hasta C8, desde C5 hasta C9, eso es el complejo de ataque a membrana? ¿Qué hace? Que tenemos una celulita y llegan todas esas moléculas pegadas del complemento y se pegan a la membrana. ¿Listo? ¿Qué le hacen a la membrana? Le hacen un hueco. Y así estamos dañando células. ¿Listo? Entonces el complemento per se puede hacer afectación de las células. ¿Listo? No solo por activación con anticuerpos. Y las células T. Las células T, nuestros linfocitos, los linfocitos pueden afectar como las células que ya habíamos dicho. Ay, sí, es nefrítico, perdón. Lo que está en azul claro es nefrítico. ¿Sí? Sí, nefrítico. Perdón. Y como les dije, cualquiera de las dos, ya sea por inflamación o por un daño necrosante, podría presentarse como una nefritis rápidamente progresiva, e incluso cuando estamos viendo la resolución de un cuadro de nefritis rápidamente progresiva, podría transformarse simplemente en un síndrome nefrótico, que hay elevación de sobados, etc. Fluye, ¿listo? Es constante. No. Lo único que puede cambiar, como fluctuar, ¿listo? Es rápidamente progresivo a nefrítico y de nefrítico a rápidamente progresivo. ¿Qué pasa? Que es el nefrítico, después de una larga data, ¿listo? Sí podría transformarse en un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque ya el daño está producido, ¿listo? Y el daño no va a ser a un glomérulo, sino a nivel global de riñón. Eso va a ser lo mismo que cuando vemos daños hipertensivos, que inicia con una pérdida progresiva de las proteínas, etcétera, pero cuando ya está muy dañado, igualmente vamos a filtrar, ¿listo? Entonces, el síndrome nefrítico, después de larga data, y dependiendo de la enfermedad, si está activado o no, va a terminar produciendo síndrome nefrótico. Si ustedes ven, el ejemplo más común es seguir pacientes con lupus. Esos pacientes
al final tienen proteinurias en rango nefrótico, ¿listo? Pero el inicio de su enfermedad fue una nefritis, fue inflamatoria, ¿listo? Pero, o sea, nunca podría nefrótico, nefrítico. O sea, la ya nefrótico. El nefrótico, no hay causas como tal que sean como duales, ¿listo? Que pasen de síndrome nefrótico a nefrítico, técnicamente no podría pasar, pero no se descarta. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrítico es un conjunto de signos y síntomas. Si cumple con los signos y síntomas, técnicamente sí, pero de que el mecanismo fisiopatológico detrás sea inflamatorio o necrosante, es diferente. Pero de que si están los signos y síntomas, puede ser. ¿Listo? Porque esto es lo clave del caso. Entender que no estamos estudiando síndrome nefrótico y que sea una vaina aparte. No. Todos son conjuntos de signos y síntomas. Y de hecho corchan un montón en revistas por eso, porque les preguntan qué es un síndrome. Y tienen que decir, pues, un conjunto de signos y síntomas. Que sepa la causa de algo, pues no, ni idea. Pero, bueno, entonces vamos a ampliar un poco eso. ¿Listo? Del síndrome nefrótico tenemos la fisiopatología, como dijimos, tenemos, y como ustedes ya debieron haber estudiado un poquito, tenemos 3 grandes formas de proteinuria, la prerrenal o la de sobrecarga, que estamos sobreproduciendo proteínas, ¿listo? Por ejemplo, en mieloma múltiple, en amiloidosis, en sarcoidosis, también no solo hay afectaciones en ese nivel como de grandes enfermedades, sino causas que no les mencionan como tan comunes, sino que son más bien causas de aquí, ¿listo? Como por ejemplo el síndrome de lisis tumoral, intoxicaciones, etc. ¿Listo? Insuficiencia renal aguda o IRA. Es que aquí es en inglés, sí. Bueno, y tenemos la glomerular, que es la misma conocida como albuminuria, ¿listo? Acá tenemos otro tipo de proteínas, tenemos cadenas ligeras, tenemos lisoenzimas en leucemias, etcétera, ¿listo? Pero la que es propiamente albuminuria es la que viene de origen glomerular, ¿listo? La tubular también tenemos otro tipo de proteínas, ya sea la beta-2 microgluproteínas y también las que se terminan filtrando, es decir, proteínas de bajo peso molecular. ¿Por qué no es como tan importante? Porque no tenemos patologías que afecten directamente la tubular, pero la tubular sí puede contribuir un poco a lo que viene siendo la fisiopatología de la glomerular. ¿Qué pasa? Que nosotros filtramos aquí lo que vienen siendo nuestras proteínas. Y estas pueden hacer endocitosis, como ya vimos en la fisiología renal, o pudieron haber visto en el RAE1, las proteínas que igualmente pasan a los túbulos se pueden reabsorber, ¿listo? Ya sea por endocitosis o por reabsorción intacta. Es así que si tenemos un daño de la tubular, o sea, si tras del hecho tenemos una albuminuria y tenemos una afectación tubular, la proteinuria se va a aumentar, ¿listo? Eso es lo más importante que tengan claro de cómo funcionan estas dos en conjunto, ¿listo? Ahora, como les dije, es una afectación de la barrera de filtración. No es que nada se esté inflamando ni nada de eso, sino que simplemente estamos dejando pasar más proteínas. Puede ser por afectación de la barrera, por afectación del epitelio visceral, que son los mismos podocitos, o por afectación del endotelio. ¿Listo? Esas 3 partes. Ahora, también hay una síntesis hepática estimulada de lo que viene siendo las proteínas. ¿Listo? Estamos tratando de hacer más albúmina. ¿Por qué no se repone de manera completa? No se sabe. ¿Listo? Técnicamente podríamos aumentar la cantidad suficiente como para reponerla, pero cuando la pérdida es bastante o muy marcada, sí se ve lo que es los estados de hipovolemia falsos. ¿Listo? Que perdimos tantas proteínas y las proteínas arrastran tanta agua que estamos viendo estados de hipotensión. ¿Listo? Entonces esos pacientes hacen vasoconstricción y digamos, ¿qué pasa o qué le ven a un paciente que está como en estado hipovolémico? Clínicamente, no le han tomado ni la atención. ¿Cómo se ve? Pálidos, resequedad, frías. ¿Qué signo clínico le pueden sacar? El llenado capilar. Un llenado capilar mayor a 2 segundos. Cuando la pérdida proteica es bastante grande, podemos ver esos signos de hipotensión.
¿Qué pasa? Que solo hay una enfermedad que se caracteriza por eso, que es la enfermedad de cambios mínimos. ¿Listo? Y es esos niños que ustedes llegan y los ven y el niño está hipotenso. ¿Listo? Pero ustedes lo ven y el niño tiene edema. ¿Listo? Exactamente. Esa es la única enfermedad en donde ustedes van a ver esos cambios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el parcial les puede salir un caso así. ¿Listo? Un niño ustedes no lo distinguen, puede que tenga gripe, un cuadrupate, se viene sintiendo con astenia, dinamia, la mamá dice, sí, viene mal desde hace unos días. Ustedes dicen, bueno, podría ser una estreptocóxica, pero resulta que el niño está haciendo vasoconstricción, se está perdiendo un montón de proteínas, entonces vamos a pensar más en una enfermedad de cambios mínimos. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de los criterios. Si recuerdan, había un RAE, creo que el mismo 5, que decía criterios diagnósticos de síndrome. Esa vaina no existe. O sea, que usted, yo me imagino que más de uno llegó y dijo como así que criterios, pero técnicamente no existen, no hay un consenso. Como dijimos, es un conjunto de signos y síntomas. Una manera estandarizada para que nosotros digamos, ese edema es 0.3 de edema. Esa vaina no existe. ¿Listo? Entonces nos hacemos de todos esos conjuntos para poder decir y estar hablando ante un síndrome nefrótico. Pero no solo va a ser una proteinuria en rango nefrótico que para nosotros en el GOL estándar, que es decir, recolectar la orina durante 24 horas, de 3.5 gramos. ¿Listo? No solo se nos va a basar en eso, sino que también tiene que tener estos criterios. ¿Listo? Hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. ¿Listo? Si no, de lo contrario, estaríamos ante una proteinuria en rango nefrótico. ¿Listo? Solamente eso. ¿Listo? Ustedes pueden hablar de síndrome nefrítico cuando se presenta con todos estos síntomas y proteinuria en rango nefrótico cuando no tiene ninguno de estos síntomas y algunos se acuerdan de que tenemos que descartar. Son dos tipos de proteinuria. Selectiva y con la pregunta. Cuando es algo La ortostática y la transitoria. Exactamente. Cuando estamos ante este cuadro, que nosotros decimos, tomamos una proteinuria, por lo general no tomamos la de 24 horas, sino la relación, que acá están los valores, que para síndrome nefrótico serían mayor de 300 miligramos sobre gramo, ¿listo? Tomamos una de estas y decimos, pucha, pues sí está en rango nefrótico, pero no tiene hipoalbuminemia, no tiene edema, no tiene hiperlipidemia, pues entonces yo me voy a hacer esas cosas, a descartar una transitoria y una ortostática, ¿listo? Si por el contrario tengo como estipulado o dentro de mi rango clínico esta manifestación, entonces ahí sí yo empiezo a sacar o estimar la tasa de filtración glomerular y voy a hacer pues mi proteinuria de 24 horas, ¿listo? ¿Qué ideal? Por ejemplo, que tiene solo edema, por ejemplo. ¿Solo edema? O sea, tiene la proteinuria en rango nefrótico, pero... ¿Qué pasa en esos escenarios? Que tú no puedes decir que tenga como síndrome nefrítico, digo síndrome nefrótico, ¿listo? ¿Por qué? No necesariamente. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hacer un descarte clínico. ¿Qué otras causas hay de edema? Cardíacas, cirrosis hepática, sobrecarga de líquidos, le pusimos mucha solución salina, quién sabe. ¿Listo? Técnicamente es de descarte. ¿Está bien? Entonces, cuando tú ya descartaste todas las demás causas de edema, tú dices, pucha, es el riñón. Entonces tú dices, hiperlipidemia. Entonces tú le preguntas, ¿desde hace cuánto trae los lípidos así? O ves que ya trae como exantemas o le haces un cuadro hemático, lo centrifugan y tiene una cantidad de lípidos gigantes. Tú dices, esto podría ser más crónico. Entonces tú dices, bueno, de pronto no es de síndrome nefrítico, digo nefrótico, ¿listo? Y lo mismo con la hipoalbuminemia. Entonces tú de pronto dices, pucha, pues este paciente tiene una albúmina en 1, pero entonces yo voy y le hago una eco y tiene el hígado jodido, ¿listo? Y tiene el hígado jodido y tiene punticos. Entonces, pues probablemente no es el riñón, sino el hígado. Entonces tú después de haber descartado todas las causas, entre comillas, ¿listo? O entre lo que se te permita en la clínica, tú dices, bueno,
probablemente está ante un síndrome nefrótico más bien. ¿Qué pasa? Que esto es mucho de clínica, ¿listo? Por eso no hay criterios diagnósticos, porque si fueran criterios diagnósticos, también habría un algoritmo para seguir, para descartar cada una de esas cosas. Y eso no se puede. Y eso no se puede, ¿listo? Entonces, cuando tú dices, esto ante un síndrome nefrótico, es porque no hay otras causas que te expliquen mejor esos síntomas. Hay un RAE que es un algoritmo, pero de proteinuria. Y la proteinuria sí está establecida que puedes descartar. ¿Qué pasa? Que ustedes no les van a preguntar como, bueno, ¿cuál es el segundo paso de...? No, porque tampoco hay un algoritmo que lo diga, ¿listo? ¿Qué quieren de ustedes de ese RAE? Que ustedes digan, pues, pucha, si tiene una proteinuria en rango nefrótico, por lo menos le va a tomar una función renal. Voy a descartarle otras causas de esa vaina, la transitoria y la ortostática. Va a ver si no tiene ninguna de hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, para que sea un síndrome nefrótico y tenga que estudiarlo, ¿listo? Simplemente que ustedes piensen en esas cosas, que ustedes se lo digan y les digan como, pucha, tiene que ser un algoritmo, es para que ustedes se organicen, pero les van a preguntar es clínicamente, ¿listo? Entonces les ponen el caso de un paciente que dice como, pucha, pues entonces, todo lo clásico de un síndrome nefrótico, pero lo palpan y tiene el hígado agrandado. Dice, ¿qué hace? Tome una eco, tome factores de coagulación, vea si está sangrando, si tiene estrías esofágicas, ¿listo? Es complejo, pero entonces es por eso algo de descarte. Si algo no te explica, si algo te explica mejor esos síntomas, probablemente es eso. Pero si no tienes otras causas, muy probablemente estás ante un síndrome nefrótico. Listo. Y pues todo lo que no sea proteinuria en rango nefrótico, pero que sea proteinuria. Es decir, pues más de 150 o una relación menor a 300 de proteinuria creatinuria. ¿Listo? Eso por ese abordaje. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre vamos a iniciar abordando por un uroanálisis. ¿Listo? En los uroanálisis de por sí ya podemos usar los dipsticks o las tirillas de proteína. ¿Listo? Estas son muy específicas para el albúmina. Es decir, que no vamos a ver lo que son las proteinurias tubulares, porque son otro tipo de proteínas. ¿Listo? Son la beta-2 microglobulina, etc. ¿Listo? Entonces, esto es principalmente para lo que estamos hablando. Como les dije, la glomerular, la afectación de la barrera, es albúmina. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven. Bien, perfecto. ¿Listo? Es el examen que necesitamos. El límite inferior es de 10 a 20 miligramos y su identificación es simplemente de negativo, o sea que no hay proteinuria, hasta 4 cruces positivas. ¿Qué pasa? Y ustedes le van a decir como no, es que si 2 cruces hacia acá, 2 cruces hacia acá, entonces sí debo tomarle una creatinina. Pero si solo tiene una cruz, entonces no debería tomarle una proteína. ¿Qué es lo normal? Que no tenga proteína en la orina. ¿Listo? Por lo general y en clínica van a ver que si tiene proteína, pues pucha, que no me cuesta nada pedirle una función renal. ¿Listo? Por lo general, ustedes, y como teóricamente les van a decir, vean, si tiene más de 2, preocúpese, ¿listo? Pero una podría ser por infección, por ejercicio intenso, etcétera, ¿listo? Si la muestra está mal tomada, ¿Cómo es una muestra mal tomada de orina? Exacto, más o menos, porque hay otros hallazgos que te pueden decir eso, como células epiteliales, ¿listo? Porque no debería haber células de epitelio escamoso, ¿listo? De piel dentro de la orina, ¿listo? No debería haber residuos de excreciones o algo así, ¿sabes? No. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes solo una cruz, al ser tan bajita el nivel como de umbral, pues entonces te dejas de preocuparte, ¿listo? Más o menos cuando ya estamos en 2 cruces es porque pasamos el límite de microalbuminuria, ¿listo? Y microalbuminuria, recuerden que es desde de 30 a 300 miligramos sobre decilitro. Sigue siendo un rango muy poquito, porque si ustedes ven, el rango nefrótico son 3 gramos. O sea, la diferencia es absurda, abismal. Y la microalbuminuria podría ser incluso normal. Entonces, por eso te dicen, bueno, pues, pucha, aún no se alarme y pidan una función renal. Ve a ver si todo lo demás está bien. Si todo lo demás está bien y usted le tomó sus dipsticks de proteinuria y la función renal está bien,
ya, usted queda tranquilo. Si no, le empieza a investigar otras causas y usted completa con la historia clínica para ver qué podría faltar. ¿Listo? Ahora, agregar que estos muchas veces traen un tapón de creatinina. El tapón de creatinina es para que nosotros no perdamos tiempo y podamos hacer de una vez la relación proteinuria-creatinuria. Y es así que podemos sacarla incluso con el uroanálisis, ¿listo? Y un uroanálisis no cuesta nada y por eso nosotros vamos a obtener primero una relación proteinuria-creatinuria y si esta sale alterada, es decir, con estos valores de 300 miligramos sobre gramo, ¿listo? Vamos a tomar la proteinuria 24 horas, ¿listo? ¿Listo? Como si la reacción o la supresión Sí, y entre medias, la función renal, ¿listo? Esto también depende de la cantidad de músculo que tú tengas, ¿listo? Exacto. Entonces, una mayor cantidad de músculo va a ¿qué? ¿Subestimarlo? Vas, No, ahora más piénsela. más Una mayor cantidad de músculo, es decir, más creatinina excretada, va a ¿qué? ¿Bajar o subir este valor? Exacto. Entonces nos va a decir, pues pucha, pues entonces no está tan mal, ¿cierto? El man no está tan mal. Digamos, es un man súper musculoso y qué tales, pero entonces sí viene, sí, es un man marcado, es un man parado, ¿listo? De 2 metros y va al gimnasio y toda la vaina, ¿listo? Tiene una creatinina re alta y excreta un montón. Entonces nos va a bajar este numerito y vamos a pensar que el man está re bien, ¿listo? Exacto. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas. ¿Listo? Seguimos. Se me con una F. Bueno. Proteinuria. Bueno, seguimos. Como les dije, el valor normal es de 150 miligramos. ¿Listo? Un 1.5 gramos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que igual no ha llegado a rango nefrótico. ¿Listo? ¿Cuándo llega a rango nefrótico? Cuando son 3.5. Pero tenemos intermedios entre cada uno de estos. Tenemos un nefrítico leve, ¿listo? Que tenemos proteinuria, tenemos incluso microalbuminuria, pero está menor a 1.5. De 1.5 hasta 2, estamos hablando de un nefrítico severo. No hay un consenso de qué pasa entre 2 y 3.5, pero técnicamente aún no clasifica como nefrótico, entonces lo seguirían clasificando como nefrítico, ¿listo? Pero no aparece como en la literatura, ¿listo? Hay como un hueco ahí como, ¿qué pasa entre 2 y 3.5? Ni idea, nadie sabe, pero nefrítico, ¿listo? Ahora, como les dije, tendríamos que llegar a descartar estas dos como patologías si no encontramos ninguno de los otros síntomas, ¿listo? Entonces puede ser una transitoria que ocurre en jóvenes y está dada por estados de inflamación, ¿listo? ¿Qué pasa con la inflamación? Pues tenemos destrucción de eritrocitos, tenemos macrófagos, tenemos también destrucción de bacterias y cuando hay todo eso, pues se liberan proteínas, ¿listo? Entonces se produce ya sea por fiebre o una IU o incluso por hacer ejercicio, porque el ejercicio puede no solo alterar estos valores. ¿Alguien sabe cómo de algún otro examen que se vea alterado por el ejercicio o una actividad física intensa? Sí. O sea, sí, pero no. Más relacionado como con la urología. Creatinina en sangre, bien. Puede sangrar en ejercicio intenso, sí. El PSA, el antígeno prostático. El antígeno prostático. Y eso es bastante importante preguntarle al paciente, ¿ha tenido relaciones? ¿Se ha ejercitado? Todas esas cosas alteran todo el sistema urinario, ¿listo? Tanto la proteinuria como el PSA, como la creatinina y todo eso. Entonces el ejercicio es súper clave preguntarle. Y una ortostática. También es en jóvenes. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando estamos en posición erecta, en bipedestación, tendemos a botar más proteínas, ¿listo? Incluso por el movimiento como de la gravedad y todo lo que implica. La idea es nosotros comparar, literalmente, los pacientes tienen que orinar acostados, ¿listo? Entonces le decimos al paciente que vaya, orine,
y se acuesta por la noche y recolecte la primera orina al acostarse. Y luego la comparamos con una toma a mediodía. ¿Listo? Y si hay pues una elevación de proteínas, nosotros decimos, pucha, pues estuvo acostado toda la noche y acá no hay proteínas y cuando se paró, pues ya sí. Eso sería una ortostática. Y la transitoria simplemente sería repetir los exámenes. ¿Listo? Repetir los exámenes cuando hayamos descartado cada una de estas patologías. Entonces, pues es que tuve fiebre ayer. Venga en una semana, 2, se lo repito. Como usted no tiene edema, no tiene hiperlipidemia, no tiene hiperminemia, se ve bien clínicamente, vuelva en una semana. Se lo repetimos y si está bien, pues bueno, para la casa, muy bien. Sigue sano. Adicional, estas dos patologías deben estar como adicionadas a un sedimento urinario normal. El sedimento urinario normal no solo es que no tenga proteínas en la orina. ¿Qué más le podemos mirar a la orina? Cilindros. ¿Qué más? Cristales. Nitritos. Células, sí, sanguíneas, etc. Epiteliales, tenemos que células epiteliales, podríamos contarle eso, nos dice, pucha, está mal tomado, y que sepamos eso es importantísimo, porque si está mal tomado, también podemos tomar sustancias químicas, cetonas, urobilinógeno, hemoglobina, mioglobina, todo eso le podemos mirar a la orina, ¿listo? Entonces, que tenga un sedimento normal, tiene que estar acompañado con alguna de estas, ¿listo? Si no, tenemos que estudiarle. Si tiene cristales, pues pucha, pues tomémosle un urotac, a ver si no tenga un cálculo. ¿Listo? Si tiene nitritos, pues hagámosle un cultivo para ver que no tenga bacterias. ¿Listo? Un sedimento normal debe acompañar estas dos patologías. ¿Listo? ¿Qué pasa con un sedimento normal? ¿Qué es lo que vamos a ver de un sedimento normal de una glomerulonefritis? ¿Cómo? ¿Cómo así? Anormal, sangre. Exacto. Ya vamos a ver qué podemos ver. Sí, en una enfermedad glomerular, ¿qué puedes ver? De anormal. Sangre. ¿Qué más? Sí, proteína. No, es en sangre. La piuria. La piuria, sí, falta algo. Lípidos. También hay cilindros de lípidos en la orina. Ajá. Cuando estamos hablando de síndrome nefrótico, como dijimos, hay hiperlipidemia. También se pueden colar lípidos por la orina. ¿Listo? Y exacto, y está roto el epitelio, esa vaina fluye y fluye y fluye. ¿Listo? Entonces, todo eso tenemos que verle si hay un sedimento normal. Ahora, también puede ser persistente. ¿Y qué pasa cuando es persistente? Esa vaina ya no le influye al médico general. Cada vez que sea persistente, nosotros tenemos que enviarlo, ya sea al internista o al nefrólogo de una vez. Tenemos que enviarlo ¿con qué? Tenemos que enviarlo con una tasa de filtración glomerular, habiéndole sacado la creatinina, el BUN y haciéndole el cálculo. Una electroforesis de proteínas. ¿Qué estamos buscando? ¿Una proteína? Inmunoglobulinas. Exacto, mieloma múltiple. Eso se ve en la electroforesis. Todas las proteínas que hay en la sangre, ya sean las monoclonales, ya sea la beta-2-glicoproteína, también la albúmina. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea, esa electroforesis. La inmunoelectroforesis es para ver qué proteínas hay en orina. Sí. Se toma, puede haber inmunoelectroforesis en sangre, en orina, en líquidos cerebroespinal, incluso en, ¿cómo es esta vaina del pulmón? El líquido pleural, tutora de respirador. El líquido pleural. Podemos hacer inmunoelectroforesis de lo que queramos. ¿Listo? Una eco renal para descartar cálculos. ¿Listo? Pero o sea, los complejos se pueden saber por la orina. ¿Los inmunocomplejos? Sí. Cuando estás hablando de mieloma, estás hablando solo de las proteínas. ¿Qué pasa con el mieloma múltiple y qué es el mieloma múltiple? Es básicamente la producción de anticuerpos. ¿Qué pasa con esos anticuerpos? Se producen en exceso y mal. ¿Listo? Entonces, son chiquiticos y no están completos. Entonces, por eso se filtra. No, pero digamos, no sé, se podrían filtrar los complejos. Sí. ¿No? Uh-huh. El lupus también, y de hecho, ellos tienen gamapatías. ¿Listo? Entonces, produces en exceso inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, dependiendo del tipo. ¿Listo? Y eso también se puede filtrar si hay demasiado. Es lo mismo que la proteinuria de sobrecarga. ¿Listo? Esas gamapatías que producen las enfermedades autoinmunes también se ven en la orina. El eco renal para ver si no hay algún cálculo.
Y si tiene sintomatología de cálculo, que podría ser ¿qué? Puño, percusión positiva, Mm, no, hematuria, sí, dolor, dolor referido a flanco, derecho. ajá, exacto, en los hombres el dolor se puede referir al testículo, ¿listo? Todo eso. Entonces nosotros decimos, pues bueno, no tanto una eco renal, sino un urotac, pero siempre tiene que ir con imagen, ¿listo? Y ahí sí lo remitimos, ¿listo? Y pretendería Podrías incluirlo, pero depende. sí, depende. Como que si no está en rango nefrótico ni nada de eso, no. Lo importante es que sea persistente, ¿listo? O sea, yo tengo una pregunta. Digamos, en como médico general, yo tomo una creatinina globulia y si me sale mayor a 3, solo si me A sale mayor 300. 3, mando 24 horas. De lo contrario, no. Podrías hacerlo a criterio. ¿Por qué a criterio? Si tiene más síntomas clínicos. Entonces, si está edematizado, si además tiene hipoalbuminuria, hipoalbuminemia o hiperlipidemia, ¿listo? Espera, mayor a 3, A 300 miligramos está. A 3 gramos, sí. A 3 gramos, ¿listo? Si te sale mayor a eso, sí o sí, le debes tomar la de 24 horas. Si no, depende de los síntomas que tengas. ¿Listo? Listo, seguimos. Como les dije, también puede haber otras afectaciones, puede haber los seguimientos anormales. Y en especial, ¿qué vamos a ver en el síndrome nefrótico? Vamos a ver los lípidos, ¿listo? Hay un aumento en la síntesis de los lípidos, especialmente de lo que llamamos el colesterol malo, ¿listo? ¿Qué es el colesterol malo? El que lo lleva a los otros, exacto, el que los lleva a los otros lugares, al corazón. Y por eso estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado y por eso mismo nosotros vamos a enfocar ya sea la anticoagulación y también los cambios del estilo de vida, pero eso ya es como por manejo de lo que ustedes veían de las tablas de Framingham, de la OMS y todo eso. Listo, simplemente tienen que tener en cuenta de que solo tienen que hacer, ¿listo? Calcularle esos riesgos a sus pacientes. También hay una disminución en la excreción, simplemente porque no se filtran cuando ya están como muy avanzada la enfermedad. Y también hay HDLs inmaduros, ¿listo? Se afectan una que otra proteína exactas que la verdad no vale la pena mencionar. Pero la idea es que si igual estos están inmaduros, no van a poder recoger los lípidos y volverlos a llegar al hígado. ¿Listo? Entonces se está dañando de estas dos formas. Los estamos llevando más a la periferia y no los estamos devolviendo. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el edema? ¿Alguno escuchó como de las dos teorías que hay sobre cómo se genera el edema? Bueno, ya les adelanté un poco de una. ¿Listo? ¿Cuáles adelanté? ¿Alguno? Ajá, exacto. La de llenado insuficiente. La de llenado insuficiente. Porque entonces tenemos muy poca albúmina. Pero entonces esto es muy raro. ¿Qué pasa más con los pacientes que retienen sodio? ¿Listo? Y como retienen sodio, el sodio lleva con él siempre, su mejor amiga el agua, y entonces eso se queda en el cuerpo. Tengo Dime. una pregunta, pero respecto a la anterior, digamos, esta hiperlipidemia no se podría presentar como de primera, o sea, es muy raro. Primero yo voy a ver proteinuria antes que, o sea, no sé, Sí, de hecho, un paciente que yo con hiperlipidemia entrada, como que no sé por qué. de hecho, el orden como de cómo se deberían presentar es primero edema, luego hipoalbuminemia, luego hipertrigliceridemia o hiperlipidemia y por últimas sería los estados de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque los estados de hipercoagulabilidad están relacionados con la pérdida de proteínas. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un nivel más bajo de albúmina, estamos hablando de 2.5 gramos sobre decilitro, también estamos filtrando otro tipo de proteínas. ¿Qué son ese otro tipo de proteínas? Antitrombina 3, proteína C y S, y esos nos generan estados de hipercoagulabilidad. ¿Listo? Pero entonces eso se relaciona con los niveles de albúmina. Exacto. Por eso es lo último que pasa, los estados de hipercoagulabilidad. O sea, digamos, si llega un paciente con hipertrigliceridemia, yo no le enfoco tanto a renal. O sea, No, cero. yo Cero. no le voy a pedir una función renal porque por eso escuché. Sí, primero sospechas simplemente que el paciente come mal. Sí, literal. Exacto, si no está de hematosis, si no se acompaña de nada más.
Y lo primero que tú miraste fue si tiene proteínas en orina o no. Porque, de paso, a esos pacientes siempre les tomas uroanálisis y hemograma. Ah, no la he explicado. Es que no la he explicado. ¿Qué pasa? Que hay un defecto en la excreción. ¿Listo? Tú también sacas sodio del cuerpo. ¿Cómo se hace? Eso a nivel de la nefrona distal. A nivel de la nefrona distal hay unos canales que son los canales ENaC, ¿listo? Que sacan sodio. Como esos canales no funcionan, tú retienes sodio y como retienes sodio, retienes agua y estos pacientes igual tienden a hacer una disminución del eje renina-angiotensina-aldosterona por la sobrecarga de líquidos. Pero es que hay disfunción de ellos, o sea, no importa como, ¿qué dijiste? ¿Cómo así? O sea, no entran sodio. Ajá. O sea, si Y yo dije disfunción. Perdón. Se activan, o sea, como se sobreactivan. ¿Sí? Ajá. No. O sea, en general. Sí. Sí. O sea, hay varias teorías. O sea, de hecho, una de las como debatidas ahí están los de la CENaC y también una alta reabsorción de sodio en el túbulo proximal. ¿Listo? Ya sea por los SGLT2, etcétera. Cada uno de estos reabsorbe otra vez el sodio y se vuelven a meter en el cuerpo, ya sea por una alta reabsorción o una dificultad de la excreción. Hay una sobrecarga de sodio, ¿listo? Hay una tendencia a la hipertensión arterial, ¿listo? Pero no es por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿listo? Porque se baja todo este nivel, porque sí hay sodio y sí hay como agua, ¿listo? Entonces no estamos en estado de hipotensión. ¿En qué sí hay como activación del eje renina-angiotensina-aldosterona? Cuando estamos ante el otro mecanismo, ¿listo? ¿Qué pasa con el otro mecanismo? Que es muy raro que produzca estados de hipotensión como tal, ¿listo? Como dijimos, estos pacientes se presentan más con vasoconstricción, como síntomas clínicos, pero la presión arterial se mantiene como, entre comillas, estable. ¿Por qué? Porque, como les dije, lo que maneja el movimiento de las partículas es la presión coloidosmótica. Y la presión coloidosmótica no es simplemente que acá haya más proteínas y acá haya menos, ¿listo? Eso no es. Es la presión necesaria para que se detenga el flujo de líquidos entre dos compartimentos. Esa es la presión coloidosmótica, ¿listo? ¿Qué pasa? Que si yo acá reduzco mi cantidad de proteínas, pues entonces voy a filtrar agua. Pero como estoy metiendo agua acá, esto se diluye, ¿listo? Entonces, técnicamente, se van a igualar las presiones, se igualan las presiones coloidosmóticas y no hay afectación del volumen intravascular. ¿Listo? Sí. Los niños sí se presentan con vasoconstricción. En ellos, no, porque el nivel de pérdida de albúmina es brutal, o sea, absurdo. Esos niños tienen 0.5 de albúmina. O sea, sí, mal. ¿Y por qué? Porque funcionan con este mecanismo, ¿listo? Y técnicamente se mantienen durante un rato porque se igualan las presiones coloidosmóticas, pero ya después se pierde tanta albúmina que empiezan a hacer esos signos, ¿listo? Y ahí es cuando consultan, ¿listo? Por eso esos niños son como enfermedades de cambios mínimos y es una enfermedad, entre comillas, crónica, ¿listo? No se presenta tan ya, ¿listo? O sea, el niño va meses y meses y meses como con su albuminuria, etcétera, pero cuando se presenta abruptamente y se presenta con ese cuadro clínico. Con el niño vuelto nada, con signos de bajo llenado capilar, resequedad, etcétera. ¿Listo? Y por eso dicen que es una presentación abrupta, pero es una enfermedad crónica. ¿Pero por qué? Porque ya se llegó a perder, porque se pierde, llega un momento en donde la compensación tanto de la presión coloidosmótica no llegas a igualar las presiones, ¿listo? Por más de que diluyas y diluyas y diluyas,
acá va a haber igual una falta de concentración de proteínas, ¿listo? Entonces, no puedes hacer eso por siempre. Y cuando se presenta al niño es porque ya tiene un nivel de albúmina muy bajito, ¿listo? Pero ellos se mantienen así, diluyendo el espacio intersticial y evitando que siga pasando líquido. ¿Listo? Como dijimos, pues se presentan con edema. El edema es bastante diferente a lo que es el edema cardíaco. Ajá, es orbital, ¿listo? O edema renal. Literalmente ustedes pueden leer edema renal y es porque está en los pliegues de la cara. ¿Qué pasa con el cardíaco? El cardíaco se da más por las presiones, ¿listo? Por la gravedad. Entonces, por eso ustedes ven el edema en las piernas. Acá se da por resistencia, ¿listo? Porque estamos diluyendo el espacio intersticial. Entonces, ahí donde pasa, en donde la resistencia o la piel no es tan gruesa o el espacio intersticial es como más abundante en líquidos y en proteínas. Y es así que nosotros lo vamos a ver en lo que es como las facies de la cara y también en el abdomen. Es más común que estos pacientes se presenten con ascitis que los pacientes con enfermedad cardíaca. Los pacientes con enfermedad cardíaca primero se van a presentar con edema en miembros inferiores y ya después de un buen rato que llevan con ese edema, también ascitis. Pero estos pacientes pueden empezar a debutar con ascitis. ¿Listo? También por la pérdida de albúmina y la dilución como del espacio, se empiezan a ver las líneas de los deditos, como se empiezan a ver, se ven deditos blanquitos, pero sin afectación del llenado capilar. ¿Y cómo se llaman estos? ¿Tantelasmas? Exantemas. Ajá, exantemas. Ay, pues como era explicando esto, porque eso, porque es... Porque no es por gravedad que baja el líquido del cuerpo, sino por la resistencia que hay en los intersticios, ¿listo? Entonces, por eso lo ves más periorbitario y en el abdomen, ¿listo? Porque no es que esté bajando el líquido, sino que la presión del intersticio aquí es mayor, ¿listo? Como hay mayor cantidad de proteínas, hay mayor de tejido fibrótico, etc. ¿Listo? Entonces, por eso lo ves más en los ojos. ¿Mixedema? Si quieres, más o menos, se podría parecer al mixedema un poquitico. Pero ahora mismo no lo tengo tan, o sea, como pucha, ¿cómo lo diferencio de un mixedema? No. Eso sí, el mixedema es muchísimo más raro. ¿Listo? O sea, 1 en 1.000.000. ¿Sí? Vaya. Eso es raro. Sí, porque no toman sus medicinas, me imagino. Pero es complicado diferenciarlo de un mixedema. O sea, ahora mismo no tengo como, pucha, por clínica sé que es esto. De pronto, la piel seca, se empiezan a formar como líneas, ¿listo? Y ya, pero no sabría cómo decirte algo más. Estaba pensando que se ponían de colores, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Listo. Como en Addison. En Addison creo que se ponen amarillos. O como con betacarotenos y así, que se ponen como naranjas. Pero bueno, entonces, como les dije, las causas. ¿Qué pasó? Las causas de enfermedad por cambios mínimos, focal y segmentaria, que ustedes ya saben simplemente que es cómo se dio la cicatriz en ese riñón, ¿listo? Glomerulonefritis membranosa y membranoproliferativa. La membranoproliferativa no es tan necesario tratarla, básicamente incluso la tratan como un intermedio entre nefrítico y nefrótico, pero entonces por eso técnicamente la vamos a sacar. Pero si usted le pregunta, son 4, ¿listo? La enfermedad por cambios mínimos son podocitopatías, ¿listo? Lo que se daña es el diafragma. Ustedes no van a ver un cambio en el microscopio como, pucha, se ve así y las células son de forma cuadrada. No hay cambios, sí, no hay cambios que ustedes vean al microscopio. Eso no les va a salir en el parcial como, es una placa de enfermedad de cambios mínimos. Eso no existe, ¿listo? ¿Qué sí existe? Sí, la microscopía electrónica. La microscopía electrónica vas a ver un borramiento de los pies.
Eso tampoco lo van a ver ustedes, pero es como podrían ustedes identificarlos. Si ustedes no ven nada en la placa, ustedes mandan una microscopía por una microscopía electrónica y van a poder ver esos cambios en los pocitos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria simplemente es la cicatriz, es la más común en adultos, ¿listo? En cambio, pues la enfermedad de cambios mínimos es la más común en niños. Y se van a presentar clásicamente hematuria, hipertensión, proteinuria y enfermedad renal crónica. Puede estar asociada a un colapso de los vasos, ¿listo? Que se cierra el glomérulo, ¿listo? Pero entonces simplemente va a dejar de ser funcional y va a seguir asociada como al daño, ¿listo? Podría llegar entonces a pasar a una focal, ¿listo? Pero pues es bastante raro. ¿Qué más? Una glomerulonefritis membranosa. Y como les dije, la glomerulonefritis membranosa tiene depósitos en los pocitos. Esta es la única de las nefróticas que va a tener los depósitos en los pocitos. ¿Listo? Ya vamos a ver un poco de qué significan entonces tener ese tipo de depósitos, que son depósitos, ya sea en subepiteliales de la membrana basal glomerular y subendoteliales. ¿Listo? Como les dije, las causas secundarias son bastantes, son las que más se presentan. Las causas primarias corresponden a un 10 a 20% y las secundarias todo el resto, incluso VIH podría llegar a presentarse. Entonces, tener claro cuáles son las primarias y que no se presentan tan a menudo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de daño? Los depósitos son propios de la nefritis, ¿listo? De la inflamación, del síndrome nefrítico, ¿listo? Cuando ustedes les hablen de depósitos, a excepción de la membranosa, vamos a estar hablando de síndrome nefrítico, ¿listo? Hay 3 mecanismos de daño. Mecanismos por inmunocomplejos, ¿listo? ¿Que dónde van a ver los depósitos? ¿Cómo? Subendoteliales, ¿listo? Los inmunocomplejos es subendotelial, ¿listo? Y da por granulitos. Si pueden ver acá, miren. Y acá otro. Gránulos, ¿listo? Se acumulan en una cierta partecita. Por eso es que nosotros decimos que es un patrón granular. ¿Cuáles pueden ser acá? Pueden ser ya sea autoinmunes, porque son inmunocomplejos, por infecciones, ¿listo? Y es cuando nosotros estamos hablando de la postestreptocóxica y glomerulopatía por IgA. Ya les voy a decir cómo se pueden enfocar en esas, más o menos como clínicamente, para abordarlas. También tenemos las que son específicamente contra la membrana basal glomerular, que son esta raya negra, raya morada, si ven acá, es parejito, 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 parejito. Son líneas, ¿listo? Es un patrón lineal. Solo hay 2 enfermedades que producen esta vaina. El Gut-Pasteur y la antimembrana basal glomerular. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Gut-Pasteur afecta el pulmón. ¿Listo? Si tenemos hemoptisis, estamos hablando de un patrón antimembrana basal glomerular, que es Gut-Pasteur. Si no afecta el pulmón, si no hay hemoptisis, si el paciente no tiene clínica respiratoria, estamos ante una antimembrana basal glomerular. Con esas 2 enfermedades. Pero es que tenía entendido que el Gut-Pasteur es un tipo de antimembrana. Exacto. Sí, mira. Es un tipo de antimembrana basal glomerular. Pero si hay afectación pulmonar, es Gut-Pasteur. Y si no, antimembrana basal glomerular. ¿Listo? ¿Y cuál era la de inmunocomplejos? Era por IgA, pues tóxica y infecciosa. Infecciosa es la misma estreptococcus. Y lupus. Y lupus y pues casi todas las autoinmunes, crioglobulinemias, etc. ¿Listo? A excepción de los vasculitis. Porque las vasculitis tienen su propia categoría. Paucimunia. ¿Saben qué significa paucimunia? Sí, de a poquitos. Pauci es poquito. ¿Listo? Entonces, poquitos o no poquitos depósitos. Exactamente. Entonces, ustedes no ven algo súper definido, no ven puntos como lo ven acá, en granular, no ven líneas. Ven ahí una mancha. ¿Listo? Eso es un patrón pauciinmune y tienen 3 grandes enfermedades, que son las 3 grandes vasculitis que vamos a presentar. ¿Cuáles son esas 3 grandes vasculitis? Son vasculitis de pequeño vaso. Vasculitis hay más de 18. ¿Listo? Literal. Y en la clasificación de Chapel-Hill, que es la que clasifica las vasculitis,
las clasifica ya sea de grande vaso, de mediano vaso, de pequeño vaso y vaso variable. ¿Cuáles afectan al riñón? Las de pequeño vaso. ¿Listo? Las de pequeño vaso, estamos hablando de Churg-Strauss, polivasculitis microscópica y Wegener. ¿Listo? La Churg-Strauss tiene afectación de asma. ¿Listo? Esos pacientes tienen un asma refractaria. No sé si se acuerdan del respiratorio, que es un diferencial de asma que no pasa. ¿Listo? Usted le dice, yo tengo 8 años que tomo salbutamol, me han puesto de todo y no se me pasa el asma. Podría ser un Churg-Strauss. ¿Listo? Polivasculitis microscópica se presenta más como la clásica vasculitis. ¿Qué es una clásica vasculitis? Que estamos con afectación de nervio periférico y necrosis vascular. ¿Necrosis vascular de dónde? De cualquier lado. ¿Listo? Por lo general, de los vasos pequeños, donde no hay circulación. Deditos, el riñón, pulmones, cerebro incluso. Pero acá, clásico, afectación nerviosa. Wegener, afectación de vía aérea superior. Y ya. Senos paranasales. Listo, perfecto. Y la de inmunocomplejos, como les dije, orientarla por la hipocomplementemia. La hipocomplementemia puede ser por lupus. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos consumiendo todo el complemento. Acá hay un truco, que es que si tienen C3 y C4 disminuido, es más probable que sea un lupus. Y si tienen solo C3 disminuido, post-estreptocócica. Listo, con esos dos los enfocan como... Solo C3, post-estreptocócica. C3 y C4, lupus. Sí, eso es un trucazo, literal. Y si no tienen hipocomplementaria, estamos ante IgA o membranoso. Solo esas vasculitis que no mencionaste tienen relación con tu, ¿sí? Porque es que hay muchas vasculitis, pero solo esas 3 se pueden relacionar. Son las principales. Pero en sí cualquier vasculitis no puede pasar. Casi que sí. Incluso hay unas vasculitis que se llaman vasculitis de vaso variado. ¿Listo? Porque, o sea, es que yo por ejemplo, que me había leído de unas piernas, principalmente las más generales. Como en grandes vasos. De grandes vasos tenemos la de Takayasu y la arteritis de células gigantes. La de Takayasu afecta principalmente la aorta. ¿Listo? Entonces las necrosis son de miembros. ¿Listo? Se te cae un brazo, se te cae una pierna de la necrosis. O sea, eso es trágico. Y eso fue... Y la arteritis de células gigantes es la que ustedes ven en viejitos. Entonces los viejitos dicen, yo mastico y me canso. ¿Por qué? Porque se está afectando la temporal, básicamente. ¿Listo? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es una afectación sistémica. ¿Listo? Son enfermedades sistémicas. Las vasculitis son inflamación a lo que marca. Y sí están relacionadas con daño renal. Todas te podrían dañar el riñón hasta cierto punto, pero estas son de vasos chiquitos. ¿Y cuáles son vasos chiquitos? Los glomérulos. En los glomérulos, en el cerebro, en los vasos, en el ojo, perfecto, en el ojo muy bien, en los nervios, el vaso vasorum de la aorta, ¿listo? Afectan esas cosas. ¿Listo? Como les dije, lo nefrítico puede progresar a rápidamente progresivo. ¿Qué pasa? Que se rompe el vaso y tenemos dos grandes componentes, la fibrina y la trombina. Cuando la fibrina y la trombina pasan al espacio de Bowman, actúan como factores de crecimiento para lo que es las células parietales del epitelio, ¿listo? Entonces las células epiteliales van a proliferar gracias a la fibrina y al colágeno que se libera, ¿listo? Por afectación del vaso. Y eso es lo que nos va a formar la media luna. Esto es clásico que les aparezca en el parcial, siempre que les hablen de medialunas, rápidamente progresivo. ¿Cuál es el tiempo? Menos de 6 semanas. En menos de 6 semanas, una progresión hasta IRA. Tuve que pensar porque no fuera en inglés. Literalmente. Hasta IRA. Y le toman una biopsia y se ve así. ¿Listo? Una media luna. De clínica, como les dije, la hematuria está definida como 13 hematíes por campo. Mayor o igual a 3. Y como les dije, todos estos síntomas. ¿Y cómo se debe ver la hematuria? Tienen que ser
más del 5% de acantocitos. ¿Qué son acantocitos? Glóbulos rojos estallados, rotos, ¿listo? O dismórficos, ¿listo? Que sean feitos. Y la presencia de cilindros, ¿listo? Puede que tenga o cilindros, que los cilindros ya de por sí nos dice, bueno, si es una hematuria glomerular, pero los acantocitos no, ¿listo? ¿Por qué? Porque puede que se nos cuele uno, ¿listo? Un eritrocito. Y claro, eso por todo el tracto urinario se rompe, ¿listo? Tiene que haber más de 5% de acantocitos o de eritrocitos dismórficos para que sí sea de origen glomerular, ¿listo? Menos de eso no. Ahí ya estás hablando de otro tipo de enfermedades. Tengo una pregunta. Seguimos. Como ya saben, tomar todo el perfil autoinmune. Sí, perdón. O sea, los cilindros como que tenían entendido que se formaban era por los túbulos. Por los ¿sí? túbulos. O sea, significa que se forman, quiero decir, eritrocitos son de antes de los túbulos, ¿sí? ¿O Sí, que se forman básicamente. Sí, porque tú tuviste que haber pasado por el glomérulo. Pasaste por el glomérulo, lo filtraste y ahora va pasando por todos los túbulos. ¿Listo? Hasta que llega a los colectores y se elimina. Si no hay suficientes, pues entonces no se forma el tubulito, sino que se van rompiendo y formas acantocitos. Por eso tiene que haber un número mínimo de acantocitos para que puedas decir, listo, tomas todo el perfil autoinmune, no vamos a detenernos en eso, pero por lo menos los zancas y los sanas, ¿listo? Las diferencias, básicamente esto les queda, que el nefrótico es insidioso, como les dije, la presentación abrupta, clásica de enfermedad de cambios mínimos, pero cuando el niño ya baila, lleva meses con la enfermedad, pero ahora se jodió, por eso es una presentación abrupta. Nefrítico, si eso es abrupto, o sea, los manes llegan mal. ¿Si han escuchado el flare lúpico? El flare lúpico es que esa vaina se activó, ya, ¿listo? Hay afectación de órganos, de todo, ¿listo? O sea, el man está mal. Hay actividad de la enfermedad y es bastante potente. Edema, más el nefrótico. Presión arterial, el nefrítico se altera. Aquí no tanto. Hay una presión igual yugular, pues relacionada con lo mismo de la presión arterial. Una proteinuria está más intensa en el nefrótico, la hematuria es del nefrítico siempre, los cilindros también del nefrítico y la albúmina baja del nefrótico. ¿Cómo vamos a tratarlo? No vamos a hablar tanto de, pues pucha, ¿qué esquema de corticoides le voy a dar? Eso no sirve porque hay esquemas para absolutamente todo, para esas 4 principales. No, es que tienes que darle primero esta dosis, entonces vamos a hablar de principios generales. ¿Cuáles son esos 2 principios generales? 1, tratar las complicaciones y 2, tratar la causa. ¿Listo? Vamos a hablar primero de las complicaciones, que es lo que sí o sí nosotros vamos a manejar. Vamos a manejar el edema, el pilar son los diuréticos de asa, la furosemida. La dosis inicial es de 10 a 20 miligramos. Por lo general lo damos oral, porque estas son condiciones crónicas, ¿listo? No necesitamos tanto infusiones IV. ¿Qué pasa? Que la furosemida tiene alta unión a proteínas. ¿Qué proteína específicamente? La albúmina. Entonces, por eso tendemos a subir un montón esa dosis. Ajá, exacto. Podemos poner albúmina, pero ¿qué pasa? Que eso es un arreglo muy, muy momentáneo, ¿listo? ¿Qué pasa? Que digamos, como necesitas tratar como algo ya, o corregir eso ya para un examen o algo así, podría llegar a poner albúmina, pero la verdad eso casi nunca se hace, nunca. ¿Por qué? Porque es más fácil, 1, manejarlo con diuréticos, y 2, es muy raro encontrarse algo tan refractario que requiera albúmina, ¿listo? Adicional, dependiendo del grado de albuminuria, eso le dura unas 3-4 horas, ¿listo? La solución. Entonces, eso sí varía. Importante tener que máximo le pueden dar 600 miligramos día, porque luego hay efectos de toxicidad, ¿sí? Y pues le van subiendo a una dosis efectiva de 12 miligramos a las 12 horas. La idea es que el paciente no baje de más de 2,5 kilogramos día, porque tampoco es como quitarle todo el volumen intravenoso, exacto, y nos entra en estado de hipovolemia y ahí sí baila. Entonces, esta recomendación no está en la guía, pero importante, porque esto es de clínica, ¿listo?
Si está refractario, podemos sumarle tiacidas, especialmente también la cetazolamida, que recuerden que este es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero esto ya es después de que las tiacidas no funcionaron. Y la amilorida, que es la más utilizada acá en Colombia, son inhibidores de los canales ENaC. ¿Listo? No, porque estos actúan en la nefrona bien distal. ¿Listo? La amilorida. Ya para hacia el colector, no tanto en el túbulo contorneado distal como serían las tiacidas. ¿Listo? No. ¿Cuáles son las tiacidas? Las del conector. No, perdón, las del contorneado distal, ¿no? Las del contorneado distal. Y ahí estamos hablando de sodio cloro. El ENaC es aparte. Y una recomendación de la sal, como siempre, de 2 gramos día. Tenemos una recomendación también un poco más mínima, pero la que recomienda la guía es de 2 gramos día. ¿Listo? Y está traducida a cristiano. Es 5 gramos de cloruro de sodio. ¿Listo? 5 gramos de cloruro de sodio y 2 gramos netos de sal al día. Sí. Sí. También tenemos que manejar la hipertensión y la proteinuria. El objetivo es de 120 a 80 milímetros de mercurio, perdón. Adicional, pues tiene que ser laxo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser de 130 a 80 cuando estos pacientes no tienen una proteinuria intensa. ¿Qué pasa? Que la guía no mencionan que es una proteinuria intensa. Entonces, dejémoslo en que por lo general es de 130 a 80. ¿Listo? Específicamente cuando estamos hablando de este contexto, en donde nos basamos más en guías europeas, en donde preferimos ser mucho más laxos con los pacientes. Entonces, para efectos prácticos, target de tensión arterial 130-80. Proteinuria, la idea es bajarla a menos de 1 gramo. ¿Cómo? Tratando la causa, pero ese es el target, que baje a menos de 1 gramo. Y el consumo de proteínas, la idea es que sea de 0,8 a 1 gramo. Y vamos a sumarle 1 gramo más de proteína por cada gramo más de proteinuria. ¿Qué quiere decir? Que estamos en rango nefrótico y estamos en 3.5. ¿Listo? Y la recomendación es de 1 gramo kilogramo día. ¿Listo? Con 3.5. Pero digamos se nos sube a 4. Entonces esa recomendación le vamos a asumir 1 gramo. ¿Listo? Entonces, para 4.5 ya no serían 1 gramo kilogramo día, sino 2 gramos kilogramo día. ¿Listo? Eso máximo hasta 5. Tampoco nos vamos a pasar, eso no es como hasta que nosotros queramos, sino que si nos da una recomendación máxima es de 5 gramos kilogramo día, dependiendo el rango de proteinuria. ¿Listo? Y pues hay recomendaciones de grasa y carbohidratos, pero esto casi no lo pregunto. Si lo necesitan, está ahí en la presentación. Bueno, ¿cuánto va a tardar cuando vamos a tratar la hiperlipidemia? Cuando el LDL es mayor a 100 y cuando la hipertrigliceridemia sea mayor a 400. Esto no es más, sino y o. ¿Listo? Puede ser ambos o solo la hipertrigliceridemia aislada. ¿Listo? ¿Qué vamos a usar? Estatinas. Principalmente acá están las dosis de inicio y la idea es seguirlo cada 4 a 12 semanas para ir aumentando la dosis si es necesario. Y cuando ya esté la dosis estable, vamos a seguirlo cada 3 a 12 meses. ¿Listo? ¿Cuándo los vamos a quitar? Cuando se solucione el síndrome nefrótico. Si no se soluciona, esa vaina va de por vida. ¿Listo? ¿Todo o la hiperlipidemia? Todo. ¿Todo? Okay. Todo se puede quitar si se soluciona el síndrome nefrótico. Sí, se va a llegar. Ya. Todo se puede quitar si se soluciona el síndrome nefrótico. ¿Listo? No se puede quitar si esa vaina persiste. Y ya. Esa es la indicación para quitarlo. Que desaparezca todo lo que tiene el paciente. Se puede quitar como simultáneo. Si desaparece primero el edema, pues quito la furosemia. Pero si persiste la hiperlipidemia, pues lo sigo tratando de eso. Ya. Ahora, esto es básicamente para el manejo del estado de hipercoagulabilidad.
No hay tantas recomendaciones que nosotros digamos como que pucha, es que le voy a dar esta dosis de warfarina. No, eso se enfoca de acuerdo a el rango de proteinuria, perdón, al rango de albuminemia, ¿listo? Entonces, si tenemos una albúmina en sangre menor a 25 gramos de litro o 2.5 gramos decilitro, ¿listo? Entonces, la idea es que sí o sí tenemos un alto grado de tromboembolismo como de riesgo y por lo general preferimos darles warfarina. La idea es que también no se pase de 3, no hay una recomendación específica del INR, simplemente que esté entre 2 y 3 para que no esté ni sobretratado ni inframedicado. ¿Listo? Si no tiene eso, pero tiene la albúmina en 32 gramos sobre litro, vamos a calcularle todo el riesgo cardiovascular a este paciente. Si tiene un riesgo cardiovascular elevado, le vamos a dar aspirina. ¿Listo? Si no, pues no le damos nada. Y ya. Y como les dije, esto se debe a la disminución de la antitromina 3, la proteína S y la proteína C, y también a un aumento de los reactantes de fase aguda que intensifican todos los factores de coagulación y hace más propensa a la activación plaquetaria, ¿listo? Y a la formación de coágulos. ¿Qué más podemos tratar? Tenemos los principios del uso de los corticoides. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus terapias inician, incluso empíricamente, si el paciente está pues muy mal, con corticoides. ¿Qué les vamos a dar? Por lo general, corticoides de acción intermedia, que son la prednisolona y la prednisona. La prednisona básicamente es el metabolito inactivo, ¿listo? Este tiene que pasar por metabolismo hepático. Y la prednisolona, no, ¿listo? Es el metabolismo ya. Entonces, la idea es simplemente darle una dosis inicial. Esta es la dosis máxima. Esta es la recomendación que se da tanto para todas las de nefrótico, ¿listo? Básicamente resumido, todos los esquemas de la guía, esto es con lo que inicia, ¿listo? Todos esos algoritmos de la guía inician dando esto. De ahí en adelante, a ustedes no les interesa saber más, que si luego le doy ciclofosfamida, eso no importa, ¿listo? ¿Qué vamos a ver? La idea es hacer una remisión completa, que es una reducción de la proteinuria en menos de 0,3 gramos de decilitro, y una albúmina sérica normal, es decir, mayor a 3,5 gramos sobre decilitro, ¿listo? También tenemos una remisión parcial. Esta no es como tan importante que se la aprendan esa definición, pero sí la de la recaída, que simplemente volvemos a tener una proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué pasa? Que esta puede estar relacionada con que le quitemos los corticoides o con que no le quitemos los corticoides. Si ya le quitamos los corticoides y recayó, es una recaída. Si le quitamos los corticoides y apenas le quitamos los corticoides, se jodió, entonces es una dependiente de corticoides. Y básicamente acá les quedan las clasificaciones de la terminología que se utiliza. En estos pacientes igualmente hay que dar profilaxis. ¿Por qué profilaxis? Porque los vamos a inmunosuprimir. ¿Qué pasa? Y esto llévenselo para la vida. Si ustedes le van a dar inmunosupresión a un paciente de choque, quiere decir ya sea un pulso de metilprednisolona o estas dosis de prednisona, tienen que purgarlo. ¿Listo? Púrguenlo con metronidazol, porque luego esos pacientes hacen un síndrome de hiperinfección por esas parasitemias. ¿Listo? Entonces denle su metronidazol y ahí sí agreguen la prednisolona, que termine de 3 a 5 días dependiendo del antiparasitario que usen, pero siempre, siempre, siempre es una indicación desparasitar a esos pacientes y luego iniciar la terapia con corticoides. Tenemos simplemente ya que hacer la prevención con trimetooprim sulfa. ¿Para qué? Trimetooprim sulfa metoxazol. ¿Cuál? Exactamente. No. O sea, ¿sí? Respiratorio. Ajá. Ajá. Neumocistis. Ajá, exactamente. Ya sea cualquiera de estas dosis, básicamente ustedes van a encontrar que pueden usar cualquier esquema, simplemente que se aseguren de que tenga el trimetooprim sulfa y que lo hayan desparasitado. Todos los esquemas incluyen varios medicamentos que ustedes no van a tener oportunidad de volver a ver como su fisiopatología en la carrera. O sea, eso no lo vuelven a ver y de hecho estoy segura de que casi no lo vieron.
no de los corticoides, sino por ejemplo la ciclosporina, los tacrolimus, la ciclofosfamida, el micofenolato y el rituximab. Estos son los que se utilizan. Hay un montón, un huevo. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad que hay. Exacto. ¿Qué pasa con estos? Que quiero que se lleven de acá la ciclosporina. ¿Qué hace? Inactivar los linfocitos T. ¿Listo? Inactiva la activación de los linfocitos T. ¿Listo? Eso hace la ciclosporina. ¿Cómo lo hace? Ella inhibe el factor nuclear de activador de linfocitos. ¿Y qué hace este factor? Hace o se une al promotor de la interleuquina 2. Va a entrenar. La interleuquina 2 estimula la producción de linfocitos T. ¿Listo? La producción de linfocitos T se vería alterada porque no hay interleuquina 2. Entonces, la ciclosporina hace que no haya interleuquina 2 y la ausencia de interleuquina 2 hace que no haya linfocitos T. ¿Listo? La ciclofosfamida es un alquilante. ¿Listo? No es un inmunosupresor. ¿Qué quiere decir que es un alquilante? Es un antineoplasia. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que inhibe la producción de cualquiera de las células. ¿Listo? Es un medicamento súper fuerte y su principal como reacción adversa es la cistitis hemorrágica y ya, eso es clásico, te lo pregunto, como ciclofosfamida, cistitis hemorrágica. La ciclosporina, ¿cuál es su RAM principal? La hiperplasia gingival y el hirsutismo. ¿Listo? Tenemos otro que se llaman inhibidores de la calcinurina, ¿listo? Que hace parte del grupo de la ciclofosfamida, que es el tacrolimus, que no presenta hiperplasia gingival y no presenta hirsutismo. Entonces, si no presenta hiperplasia gingival y no presenta hirsutismo, es tacrolimus. Si presenta hiperplasia gingival e hirsutismo, es ciclosporina. ¿Listo? Y ya por último, el micofenolato mofetil es un inhibidor de la síntesis de las guaninas. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos haciendo ADN, y si no hacemos ADN, no hacemos nuevas células, y se mueren esas células que tienen alto recambio, como los linfocitos. ¿Pero eso le afecta a eso? Solo las purinas, ¿listo? Entonces, estos medicamentos no son tan fuertes para causar, como, por ejemplo, daños gastrointestinales o caída del cabello, ni nada de eso. Estos no son tan fuertes, o sea, son como quimioterapias, pero de hecho se llaman quimioterapias de bajo grado. Incluso el último que ven acá, el rituximab, y a mí me lo preguntaron en el parcial, por eso se los pongo. Créanme, no les pongo esto porque es divertido. Pero a mí sí me preguntaron un mecanismo de acción de estos tres. Y el rituximab es un inhibidor del CD20. Y los CD20 es un marcador de qué? De los linfo B. ¿Listo? Y los linfocitos B producen anticuerpos. Entonces, lupus, dime. No, simplemente inactiva el linfocito. ¿Listo? Y ya. Me preguntaron mecanismos de acción. ¿Alguno tiene una pregunta? Yo sé que es jodidísimo, pero... y muy largo. Uf, todo. No, toda la vida. Bueno, gracias. Muy amables. Ya les subo la presentación a los que se quedaron.